Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. Colombia pasa por una de sus épocas más difíciles de los últimos tiempos. Luego de casi un mes de protestas, marchas, bloqueos y actos de vandalismo, la normalidad está lejos de regresar. Aunque los representantes del gobierno y de la Mesa Nacional del Paro han firmado un documento de preacuerdo sobre las garantías para las protestas, lo cierto es que aún no arrancan las negociaciones que pueden desencadenar el fin de este paro nacional. En 2019, Chile vive una crisis similar, que aunque se originó por razones distintas, un anuncio del incremento en el precio de los pasajes en el metro de Santiago terminó desencadenando protestas sociales en la capital y en otras ciudades chilenas, en las que se presentaron también enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, que dejaron al menos 18 fallecidos, decenas de heridos y millonarias pérdidas por daños materiales a sistemas del transporte, a edificios estatales y otros bienes. Esta situación se conjuró gracias a un acuerdo nacional para la redacción de una nueva constitución. Por eso hoy en Sala de Prensa queremos hablar sobre lo que se vivió en Chile, no solo para entender lo que pasó en este país, sino además para buscar lecciones, qué y por qué no, ejemplos a seguir en Colombia. Por eso hemos invitado al periodista Daniel Sosa, él es editor de Seguridad Ciudadana, editor de Crónica y encargado de asignaciones a los periodistas de nuestro canal aliado de Mega en Chile. Gracias por estar con nosotros, Daniel, bienvenido. ¿Qué tal, Juanita? Buenas tardes. Claro, tú bien lo señalabas y hacías una introducción que prácticamente resume lo que se vivió hace ya un año, 8 meses, aquel 18 de octubre, donde luego de una semana o prácticamente 10 días de protestas y movilizaciones, principalmente por parte del movimiento estudiantil, de escolares que estaban protestando por el alza del precio del pasaje. Posteriormente se sumaron nuevas manifestaciones que finalmente terminaron con este estallido social. Así fue calificado por toda la sociedad, un estallido social que sorprendió a todos y que francamente nadie estaba preparado. Por ahí, durante mucho tiempo, dentro de las redes sociales principalmente, estaba la consigna de que nadie lo veía venir y efectivamente la sociedad no estaba preparada para una situación como la que se vivió aquel día 18 de octubre, donde hubo daño principalmente a la propiedad pública y privada. Las instalaciones del metro, del transporte público, del mayor transporte público dentro de la región metropolitana, fue atacado directamente por manifestantes. Estamos hablando que más de 100 estaciones de metro, por lo menos 2/3 de ellas o más incluso, fueron destruidas, fueron quemadas o vandalizadas. Una situación que además se sumó a el ataque incendiario a algunos edificios que se encuentran en el centro de la capital, y una situación que también se fue replicando en regiones, y no tan solo que duró el día 18 de octubre, sino que también después se fue replicando en otras regiones a lo largo del país, de norte a sur. En la extensa franja de nuestro territorio nacional se fueron replicando otros incidentes y que tenían como objetivo distintas situaciones, distintos edificios públicos, edificios privados, instituciones bancarias, cajas de compensación como se les conoce acá, y otro tipo de establecimientos. Y todo eso, por cierto, conllevó a enfrentamiento entre civiles y también las policías. Acá se decretó un estado de excepción que llevó a que el ejército, las fuerzas militares, las fuerzas armadas salieran a las calles. Se decretó un toque de queda, un estado de excepción y un toque de queda que hasta el día de hoy todavía está vigente, pero ahora es por un tema de pandemia. Toda esta revuelta, este estallido social, como fue calificado, Juanita, llevó consigo y trajo consecuencias gravísimas. Una es la destrucción que se vivió, la situación que en los primeros días hubo mucha especulación sobre un posible desabastecimiento, porque hubo muchos saqueos a locales comerciales y a supermercados también que se encontraban en distintos sectores de la región metropolitana y también establecimientos comerciales en otras regiones. Y eso llevó a que a la preocupación por parte de la comunidad, de la ciudadanía, que no sabía cómo reaccionar frente a una situación que se estaba viviendo y que iba en escalada, porque
a partir del 18 de octubre, por lo menos las 3 semanas posteriores, se vivieron diversos episodios de violencia, donde, como tú lo señalabas, hubo personas que lamentablemente resultaron fallecidas, cerca de 20 personas que fallecieron, tú lo mencionabas bien, 18 víctimas fatales producto de este estallido social, centenares de personas que resultaron con lesiones oculares principalmente producto del actuar policial, y una situación que claramente trajo como consecuencia lo que estamos viviendo ahora, que luego de un plebiscito que se produjo el año pasado, ya hace 2 semanas se eligió a las personas que van a ser las encargadas de crear una nueva convención constituyente en nuestro país. Juanita. Daniel, pues eso es a grandes rasgos todo lo que se ha vivido en Chile, impresionante, y digamos varias cosas destaco de esta primera radiografía que usted nos da de lo que se vivió en su país. Nadie lo veía venir, decían ustedes en 2019, un estallido social que sin duda pues prácticamente desató una crisis sin precedentes también allí, y este estado de excepción que usted menciona, y comienzo también a detectar ahí algunos puntos que podemos ir empezando a conectar con lo que pasa en Colombia, la destrucción, el desabastecimiento, pero qué importante también todo eso que usted menciona de cómo los jóvenes se fueron organizando hasta poder desarrollar esta nueva constitución. Todo esto lo vamos a ir mirando punto por punto. Ahora yo le quisiera preguntar, Daniel, usted desde allí, desde Chile, ¿cómo ve lo que está pasando en Colombia? La verdad es que apenas recibimos los primeros reportes de lo que estaba ocurriendo en Colombia, el recuerdo es inmediato, es evidente y es inevitable que se nos venga a la memoria lo que vivimos nosotros. Tal como ustedes, todo esto parte con marchas, con movilizaciones, hay un descontento generalizado, principalmente porque gran parte de la población exige o demanda mejores condiciones en su calidad de vida, una mejor igualdad, mayor igualdad social, que no es un fenómeno que solamente se produzca en Colombia, que se produzca en Chile, sino que también en distintos países de Latinoamérica existe esta diferencia social que claramente lleva a una organización comunitaria, una organización principalmente liderada por jóvenes que sacan la voz principalmente por la mayor parte de la población y exigen esta mejor igualdad social. Entonces lo que está pasando en Colombia claramente es lo que nosotros vivimos en su momento, la situación, las demandas de mejor calidad en la educación, un mejor o acceso igualitario para la salud, para la vivienda, la alimentación, mejores salarios. De hecho, el día de hoy acá en nuestro país todavía se está discutiendo el salario mínimo para lo que va a ser el próximo año, una situación que el Congreso en estos momentos rechazó directamente la proposición que había realizado el gobierno para tratar o para fijar el próximo salario mínimo en nuestro país, porque obviamente hay una masa parlamentaria que ya tiene claro que existe este descontento, que está en la retina aún lo que pasó en nuestro país, y que esta sensación de desigualdad que está impregnada en gran parte de la población todavía está vigente y que en cualquier momento puede volver a reactivarse y pueden volver a reactivarse las manifestaciones. Lo que sí nos llamó mucho la atención a nosotros de lo que pasó en Colombia, de lo que pasó con ustedes, es el nivel de violencia que se vivió, las imágenes que nos llegaban a nuestro país, la verdad es que fueron sorprendentes hasta el día de ayer. Con los últimos antecedentes que recibimos sobre ataques incendiarios a edificios de la justicia colombiana, que obviamente impactan mucho, pero los enfrentamientos, principalmente los enfrentamientos entre policías, entre la sociedad civil, son situaciones que uno lamenta mucho, son situaciones que uno quisiera que no ocurrieran, pero es difícil en algún momento cuando ya hay parte de la población que tiene un descontento acumulado, cómo llegar a un acuerdo y cómo controlar esa situación, y por otra parte, cómo hacer que las policías controlen esta situación y cómo evitar los abusos policiales. Acá hay muchas investigaciones que todavía están abiertas y que tienen que ver precisamente con el abuso policial que se ejecutó a los momentos de controlar manifestaciones desde distintos puntos de nuestro país. Y la misma situación, lamentablemente, vemos cómo se produjo en Colombia. Desconozco cuánta es la cantidad de víctimas fatales que hay en estos momentos por todo el movimiento social que están viviendo ustedes en este momento, pero obviamente es una situación, y es lo que uno más lamenta, que a falta de acuerdos, a falta de ayudas, de programas para la
la comunidad, para gran parte de la comunidad, ocurra esta otra situación que nos deja con resultados con víctimas fatales. Sin duda. Para responderle también en parte eso, Daniel, la cifra de fallecidos en este momento está por encima de los 24, pero se investigan incluso el doble de la cantidad de esos fallecidos. Las autoridades aquí están tratando de establecer si realmente esos muertos se dieron en medio de las manifestaciones. Pero seguimos, digamos que conectando los puntos en medio de estos ejemplos entre lo que vivió Chile en 2019 y lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Ese descontento generalizado que usted estaba mencionando, la demanda por un mejor empleo, por una mejor salud. Y ahora, usted me decía, en Chile no lo veían venir. Nosotros además tenemos el agravante de que pues hemos vivido esta pandemia. Y en medio de esta pandemia es que se fragua también como todo este estallido. Muchos lo hemos dicho, era como una olla a presión que estaba a punto de estallar. Pero ustedes decían allá, no se veía venir. ¿Por qué se presenta entonces ese descontento social de miles de chilenos, Daniel? Durante mucho tiempo la sociedad chilena y las organizaciones desde las poblaciones comienzan a organizarse y existen demandas. Hay demandas que apuntan a una mejor educación que era liderada por los estudiantes secundarios, también por los universitarios. Hay demandas, por ejemplo, que tienen que ver con la índole de la salud, que principalmente es liderada por los propios funcionarios de la salud, también organizaciones que buscan una mejor condición o acceso a la vivienda, y todas esas por un momento o por mucho tiempo llevaban su consigna o su lucha, su caballito de batalla por separado. Sin embargo, lo que ocurre en octubre es que a raíz de este movimiento de estudiantes secundarios comienza a sumarse más gente, comienza a haber más apoyo de parte de estas organizaciones y comienza a haber una organización más generalizada y más global que empieza a agrupar a todas estas organizaciones, a todas estas entidades que tenían su propia demanda, pero que están viendo cómo va creciendo todo este movimiento social que finalmente no solo se instala en la región metropolitana, sino que en distintas regiones de nuestro país empieza a funcionar esta organización más masiva donde se van aunando todos los criterios y todas las necesidades que mantienen. Se habla mucho a través de redes sociales del no lo veían venir porque obviamente nadie esperó lo que pasó o lo que iba a pasar en ese momento, este estallido donde finalmente hubo manifestaciones masivas. Solo en la región metropolitana hubo, una semana después del estallido social, el día 25 de octubre del 2019, hubo una manifestación que reunió a cerca de 1,5 millones de personas en el punto neurálgico de Santiago, de la capital, en lo que se conoce como Plaza Baquedano. De hecho, desde que comenzaron estas movilizaciones, Plaza Baquedano ha sido llamada como Plaza Dignidad, porque finalmente lo que pasa con todas estas organizaciones y con todos estos grupos que están buscando sus exigencias, que están tratando de mejorar su condición de vida, es que hay un concepto clave que los une, y que es el concepto de una mejor dignidad. Hasta que la dignidad se haga costumbre, algunos decían en redes sociales principalmente, y es por eso que finalmente llaman a Plaza Baquedano y le cambian el nombre por Plaza Dignidad, y esa consigna finalmente es la que los une y los lleva a trabajar en conjunto, por decirlo de alguna manera, y a manifestarse en conjunto. No se veía venir porque nunca se dimensionó lo que iba a ocurrir aquel viernes 18 de octubre. No se veía venir porque las mismas autoridades, semanas después del estallido social, reconocen que hay una desconexión con la realidad, una desconexión que incluso se hizo presente también cuando ya la pandemia durante el año pasado se instala en nuestro país y empiezan las cuarentenas, empiezan los toques de queda y empiezan las cuarentenas y la gente tiene que instalarse en sus casas, y las autoridades, puntualmente el exministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoce que él no tenía conocimiento de la realidad de la mayor parte de la población, que eran las condiciones en las cuales vivían. Hablamos de problemas de hacinamiento dentro de la vivienda, donde los salarios mínimos no alcanzan para mantener una familia. Y esos son los factores que finalmente se unen en busca de dignidad, que es el concepto que te digo yo, y que eso hace que se generalice y se forme este gran grupo que se manifiesta y que exige, y que hace finalmente los cambios que estamos viviendo hoy en día.
Los puntos, porque sin duda esto tiene muchas más similitudes de las que pensábamos. El tema de la pobreza sigue siendo esencial y ese es uno de los temas que tiene también a los jóvenes en las calles, el tema de que más de 1 millón de personas solo puede consumir una comida al día, no tiene para más. Si desayuna, no almuerza y no come. Ahí seguimos, digamos, entendiendo un poco las similitudes de estos dos casos. Y aquí y en Chile, como usted lo estaba mencionando, Daniel, los jóvenes han jugado un papel trascendental en medio de estas manifestaciones. Literalmente se han puesto al hombro todo lo que está pasando. ¿Cómo lo entiende usted? Sí, efectivamente, los jóvenes en el fondo son el motor y la fuerza principal para todo tipo de movilización que se desarrolló desde el 18 de octubre en adelante. Prácticamente por 4 meses, hasta enero del 2020, hubo manifestaciones en Plaza Baquedano. Los primeros 2 meses por lo menos, o el primer mes, eran todos los días. Todos los días había gente en Plaza Baquedano y ocurrían enfrentamientos con la policía. Hubo personas que resultaron lesionadas, hubo personas que fallecieron, hubo saqueos en otros sectores, en otras ciudades del país, y eso se prolongó durante un mes. Posteriormente las manifestaciones se fueron dispersando día por medio, después una vez a la semana, pero por lo menos hasta enero del año pasado, hasta enero del 2020, estaban las manifestaciones, y manifestaciones que eran lideradas y que eran encabezadas por los jóvenes. De hecho, se hizo muy conocido un grupo que se le llamó La Primera Línea. Fue bautizada como La Primera Línea y eran jóvenes, principalmente hombres y mujeres, que eran los que tenían el enfrentamiento directo con carabineros, con las fuerzas públicas de orden y seguridad, y eran la primera línea porque mientras ellos estaban enfrentándose había otro grupo que se encontraba, por ejemplo, en Plaza Baquedano realizando diversas actividades. Paralelamente, mientras habían muestras culturales, muestras artísticas, gente cantando, gente bailando en Plaza Baquedano, existía esta primera línea que eran jóvenes que se enfrentaban a carabineros y que estaban ahí para evitar que llegase carabineros a Plaza Baquedano y desalojaran este lugar. Y así ocurría en otras plazas y así ocurría en otras ciudades. Entonces, la organización de los jóvenes finalmente, en un primer momento, es el enfrentamiento. Se organizan para aquello, mientras estaban organizados también para manifestarse, para expresar estas ideas, estas exigencias que hicieron llegar finalmente al gobierno. Pero cuando ya terminan las manifestaciones y llega la pandemia, son los jóvenes quienes también empiezan a liderar otro movimiento, y que es el movimiento de ayuda principalmente a las familias, a los hogares que no tenían recursos para poder comer, porque habían perdido su trabajo producto del estallido social, porque a raíz de estas manifestaciones hubo sectores de la comunidad que se vieron destruidos, locales comerciales que tuvieron que cerrar, negocios que ya dejaron, que tuvieron que despedir a mucha gente, y después llega la pandemia, y producto de la pandemia hay más negocios que cierran, hay más locales comerciales que tienen que despedir gente, y claramente bajan los sueldos también, muchas personas quedan cesantes, el nivel de cesantía o la cifra de cesantía en nuestro país superó los 2 dígitos, una situación que no se veía por lo menos hace 20 años. Y esa situación llevó a que los jóvenes se reactivaran también, y esta primera línea posteriormente del enfrentamiento pasó a la ayuda, pasó a llegar a las poblaciones, a los sectores más de escasos recursos en las distintas regiones, y ahí ayudar con ollas comunes, ayudar con trabajo, a reinventarse también. Los jóvenes son precisamente la fuerza que está moviendo los cambios en nuestro país actualmente. Hace 2 semanas hubo un plebiscito, hubo un proceso eleccionario donde Chile eligió a 155 personas que son los encargados de dar forma a la nueva constitución que va a regir a nuestro país probablemente por los próximos 40 años. Y llama mucho la atención, y la gente celebra, que el promedio de edad de esas personas que fueron elegidas no supera los 45 años, incluso no supera los 40 años. Hablamos de jóvenes, el más joven tiene 21 años, el constituyente más joven tiene 21 años, y así hay por ejemplo, mucho constituyente independiente que no adhiera a ningún partido político, incluso que dentro de lo que ellos dicen fueron parte de esta primera línea. Hay representantes que estaban en la primera línea y que ahora van a ser parte de esta convención constitucional y que va a dar forma al nuevo conjunto de normas que va a regir a nuestro país. Entonces,
los jóvenes obviamente son la fuerza que llevó el cambio, son la fuerza que también lamentablemente protagonizó incidentes, protagonizó hechos violentos, los jóvenes son las personas que resultaron también dañadas con muchos traumas oculares y con lesiones, con muchas investigaciones que todavía están abiertas, pero es el caricello de un movimiento social que obviamente los tiene y los mantiene como protagonistas. Y son protagonistas y sin duda tenemos que seguir hablando de eso, Daniel, porque son estos jóvenes que usted nos cuenta, están en la primera línea como una resistencia y digamos también siendo ofensivos, respondiendo constantemente a la autoridad y luego comienzan este tránsito lento hacia la política. Y en Chile, eso es también maravilloso, se terminó acordando un proceso para redactar esta nueva constitución que usted nos estaba mencionando hace un momento. ¿Y cómo se llega a ese pacto? Digamos, muchos hablaban de esa constitución que aún representaba los valores de la dictadura que ustedes vivieron. ¿Cómo se hace tránsito de las calles a la política? De la protesta a la reunión, a la sala, al discurso, al planteamiento de ideas, la verdad es que es un proceso que, por lo menos para quien trabaja dentro de los medios de comunicación, pocas veces toca reportear o pocas veces uno puede tener la suerte de cubrir un proceso como este. Más allá de todo lo negativo, de todas las cifras malas, de toda la situación, ver cómo la organización finalmente va promoviendo y va llevando los cambios es algo sorprendente. Y claro, una vez que empieza el estallido social y que las autoridades reconocen las demandas de nuestro país y que los partidos políticos también se suman a ello y reconocen que hay una desconexión de lo que está pidiendo la gente, de lo que está viviendo la gente con lo que ellos estaban analizando, lo que ellos veían. Existe un acuerdo político en el cual se firma y se acuerda que se va a realizar un plebiscito para una nueva constitución en nuestro país. Y ese acuerdo finalmente es impulsado por los movimientos sociales, por los movimientos de los jóvenes que comienzan con estas demandas, que empiezan a entablar conversaciones con organizaciones más estructuradas, con partidos políticos. Los partidos políticos empiezan a escuchar a la gente finalmente y eso conlleva a que se redacte este acuerdo político junto con el gobierno, donde finalmente se llama a un plebiscito donde la gente tiene que aceptar si quiere o no una nueva constitución. Ese plebiscito se llevó a cabo en octubre del año pasado, prácticamente un año después del estallido social, y con más de un 80% de los votos que se registraron en ese momento, se aprobó el hecho de que Chile quería, o los ciudadanos chilenos querían una nueva constitución. Y de ahí hay un precedente porque empieza todo un trabajo por parte de las organizaciones para levantar a candidatos para que quienes sean los responsables de formar a esta nueva Carta Magna en nuestro país sean precisamente los que estaban ahí participando en el movimiento social, en las calles, los que participaban de las protestas y no fueran los mismos parlamentarios que estaban en el Congreso, que estuvieron en el Congreso. Igualmente hay parlamentarios que fueron elegidos y que van a estar dentro de la Convención Constitucional, pero la mayoría de la gente que está en este momento y que fue elegida son profesionales que no adhieren a partido político o que se presentaron como independientes ocupando el cupo de algún partido político. Y hay personas que van desde profesores, científicos, abogados, periodistas, dueñas de casa, mecánicos, artistas, actores, actrices también. Y también, como yo les decía, hay representantes de esta primera línea. Hay un caso puntual también de una de las personas que fue elegida como constituyente, que era uno de los muchachos que se veía siempre integrando la primera línea, un hombre joven que pedía mejores condiciones y acceso a la salud. Él padecía un cáncer. Muchas veces a través de redes sociales él fue protagonista de manifestaciones estando hospitalizado. Se recuperó, tuvo tratamiento y salió de nuevo a manifestarse y ahora fue elegido como uno de los constituyentes que ya prácticamente en un mes y medio más van a empezar a funcionar y van a tener su primera sesión para dar el primer puntapié a esta nueva Carta Magna.
Un año les tomó en Chile esta transición de las protestas a la política y terminar, digamos, como con esta luz al final del túnel. Y en la crisis colombiana, Daniel, las redes sociales han sido protagonistas, pero no siempre para bien. ¿Allá pasó lo mismo? ¿También hubo manipulación, desinformación? Hubo mucha desinformación, hubo mucho lo que se conoce como fake news, mucha información que daba vuelta en redes sociales, que daban cuenta de situaciones que habrían ocurrido, sobre todo durante las primeras semanas, y que hablaba, por ejemplo, de víctimas fatales, que hablaba de personas secuestradas, que hablaba de desaparecidos, mucha información también que hablaba de una crisis económica que se iba a venir en nuestro país, producto del estallido social, de personas que iban a quedar sin trabajo. El estallido social, para que ustedes tengan una idea, si bien reflejó y trajo consecuencias económicas en nuestro país, principalmente al comercio, fue finalmente la pandemia la que vino a derrumbar y la que vino a acrecentar las cifras de desempleo, las cifras de endeudamiento, y la que vino a llevar a que el gobierno generara diversos programas de bonos y beneficios para que pudiese acceder a recursos. Pero como tú bien lo decías, y como suele pasar generalmente en todos estos movimientos sociales en todo el mundo, las redes sociales juegan un rol importante, a veces para bien, pero a veces para mal. Y acá se vivió lo mismo, se vivió y se supo cosas que se desconocían y que obviamente sirvieron para ponerlas en alerta, para ponerlas en evidencia a través de los medios de comunicación, pero también hubo mucha información falsa que estuvo circulando y mucha información que finalmente provocaba mayor preocupación dentro de la comunidad. Entonces nosotros incluso dimos paso y creamos una sección en la cual nos preocupábamos de desmentir estas informaciones que andaban circulando, precisamente porque era necesario, dentro de nuestro rol como medio de comunicación, es necesario llevar y transparentar todo lo que está ocurriendo. Entonces dimos forma a esta sección dentro de nuestros noticieros, precisamente para aclarar que esto no estaba ocurriendo. Ahora bien, el universo dentro de las redes sociales, no sé cómo será la realidad en Colombia, pero en Chile es un porcentaje menor de la población en general la que utiliza principalmente Twitter e Instagram. Pero acá, por ejemplo, Facebook y Twitter eran las corrientes o las plataformas donde más se originaban estas informaciones que era necesario aclararlas y decir si efectivamente eran verdad o eran mentiras. Sí, Daniel, y ya para ir terminando, ustedes vieron, digamos, la luz al final del túnel. ¿Qué deberíamos hacer en Colombia, digamos, basado en toda esta experiencia para salir de la grave situación que apenas comienza? Esperemos, primero que todo esperemos que estemos llegando a la luz al final del túnel. La verdad es que ha sido un proceso complicado, un proceso difícil, principalmente porque después del estallido se suma la pandemia que vino a golpear aún más a la gente que lo estaba pasando mal, y vino a sumar a más gente que se vio complicada por las cuarentenas, por los negocios que cerraron, por el desempleo, por la situación económica, había falta de recursos y obviamente todo eso se ha ido mejorando de a poco. Han habido situaciones que nunca se habían esperado, como por ejemplo los retiros de los fondos de AFP que cada ciudadano tiene. Acá en nuestro país se han aprobado ya 3 retiros de fondos de la AFP para libre disposición de cada uno de los ciudadanos que mantenían fondos en estas entidades. Una situación que antes del 2019, si bien se pedían cambios del sistema de pensiones, jamás se había hablado en algún momento del retiro de fondos para que la gente pudiese paliar la crisis económica. Pero creo que el camino, por lo menos lo que se llevó acá, es que las autoridades, la parte de la población que acumula o concentra el poder, no solo el poder ejecutivo, sino que el poder judicial, el poder legislativo y todas las entidades e instituciones que forman y conforman la sociedad, tienen que darse cuenta y realizar un diagnóstico de cuáles son precisamente las demandas que está
que están llevando, que están liderando estas organizaciones que hoy protagonizan las manifestaciones. El diálogo, el saber escuchar es fundamental para un proceso como el que están viviendo ustedes, como el que estamos viviendo nosotros, que aún falta, por cierto, pero que ya por lo menos vamos un año más adelante que ustedes. Ojalá que en un corto tiempo ustedes también puedan estar viviendo una situación en que ya la violencia se haya eliminado, que ya las manifestaciones sean pacíficas y que las soluciones que hayan encontrado sean para el bien de la comunidad, para el bien de la ciudadanía. Por lo menos acá hay mucho entusiasmo, hay mucha ilusión con respecto a lo que va a ocurrir con esta convención constituyente, porque saben que eso va a regir por lo menos los próximos 40 años de nuestro país. Y eso entonces es solo el reflejo de que finalmente las autoridades tuvieron que aceptar también, darse cuenta y aceptar que la ciudadanía, que los jóvenes principalmente y gran parte de la ciudadanía tenían necesidades, tenían demandas y que no estaban siendo cumplidas, una situación que se venía arrastrando hace mucho tiempo. Una olla a presión que estalló el 18 de octubre, que mantuvo muchas semanas en un escenario donde nadie sabía bien cómo reaccionar, pero que afortunadamente, por lo menos lo que se ve hasta ahora, es que va avanzando, que va dejando la violencia atrás y que lo único que que tiene como horizonte es una mejor calidad de vida para los chilenos. Muy bien, pues es el caso chileno con sus particularidades, pero también muchas similitudes y lo aterrizamos a lo que estamos viviendo en Colombia. Importante que allí, como lo decía Daniel, lograron, digamos, estas salidas mediante el diálogo y la concertación con un liderazgo de los jóvenes y sectores independientes. Es Daniel Sosa de nuestro canal aliado Mega en Chile. Gracias, Daniel, por todo su tiempo, por ayudarnos a entender qué tanto nos parecemos en medio de esto. Cuídese mucho. Que estés bien, Juanita. Que esté muy bien, Daniel. Muy bien. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.